Vámonos de inmediato con más en la participación de esta hora de la mañana, en este día martes 4 de junio, nuestro compañero Manuel Conde y Cabrera. Muchísimas gracias a nuestro coordinador José Luis Mendoza, un fuerte, cariñoso saludo a mis compañeros aquí en cabina, un saludo especial a nuestra querida compañera Susana Gotrón, una pronta recuperación le deseamos desde aquí, a la dirección de este medio, al equipo técnico, pero sobre todo al pueblo dominicano que siempre nos distingue con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana. Un saludo especial que ya están de nuevo en sintonía, mis compueblanos de María Trinidad Sánchez ya me han reportado que todo está bien, que la emisora está totalmente en cobertura en esa zona. Todos aquellos que nos dan seguimiento, le damos una fuerte salutación a mis compueblanos. Señores, qué bueno que nos llevan el récord aquí. Vamos a hacerlo de manera recíproca y en compensación. Un abrazo, Rosendo. Bien. Miren, señores, hay un fenómeno que se está produciendo en la República Dominicana, que se está generando y que ya se vislumbraba desde antes de las elecciones. Y es el fenómeno que se parece a aquellas estrellas en extinción. Cuando las estrellas están en extinción, primero colapsan y luego tratan de hacer un último esfuerzo de brillar y expandirse cuanto pueden, agotando en ese ejercicio toda su energía. Es un proceso que al parecer está llevando a cabo Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Leonel Fernández ve ya el 2028 como la única y última oportunidad de volver al poder. Si no es que antes, su vástago, su hijo, no lo ven sus acólitos como una mejor opción de poder, pero creo que el juego que está jugando la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández es esa última apuesta. En esa última apuesta están dispuestos a sacrificarlo todo. Están dispuestos, lamentablemente, a sacrificarlo todo. Comenzaron ese plan y esa estrategia desde antes de las elecciones. Lo que pasa es que, al parecer, el sector empresarial ablandó un poco el plan que se tenía. Había un plan para deslegitimar el proceso electoral si no alcanzaban, como he dicho, no alcanzaron los números esperados, o no alcanzaban, como muchos tenían la ilusión, no sé de dónde, porque las encuestas ninguno le daban ningún crédito, ninguna base para poder decir que podían de alguna manera alcanzar el poder. Pero sí, muchos siempre se hacen ilusiones en torno al poder. Su ABC era comenzar a desacreditar el proceso electoral. En un momento determinado, no sé qué pasó, interrumpieron ese proceso y dieron lo que debieron hacer, hicieron lo que debieron hacer, y fue reconocer el resultado de las elecciones. Llamaron al presidente electo o reelecto, Luis Abinader, y Leonel Fernández llamó a Abel Martínez también, y reconocieron el resultado de las elecciones, que son esas elecciones en las que resultaron ganadores tanto de un partido como de otro. Que hubo uno, como en todos los procesos electorales, que fue el más beneficiado, sí, eso es cierto. El partido de gobierno tiene una matrícula amplísima de congresistas, de senadores, de diputados, y alcanzó un puntaje muy importante, muy relevante en la elección presidencial. Pero esa estrategia, al parecer, que se tenía de deslegitimar o intento de deslegitimar, solamente se descontinuó por unos días. Al parecer, la ira se ha apoderado del pensamiento de muchos en ese partido, y reitero, viendo que el 2028 es el único momento que se tiene ya por una cuestión de la naturaleza. Ya Leonel Fernández es un candidato que está entrando en una edad que no le va a permitir aspirar, al menos desde fuera del poder, por ejemplo, en un 2032, ya picando los 80 años. Su condición física, su condición limitada como todo ser humano, su biología le dicta que no puede ir más allá. Entonces, siguiendo esa realidad, entonces ha reinstalado esa táctica. Y muchos dirán, pero bueno, ya es tardío. Pues ya reconoció al presidente, ya llamó, pero bueno, de todas maneras decide atacar la legitimidad de las elecciones, y en un desaforado artículo que publica el día de ayer, acusa al gobierno de haber comprado las elecciones. Parece que al momento de escribir ese artículo no pensó en su mismo hijo, que en esa misma elección en la que él dice que se compraron las elecciones también fue y resultó electo. Entonces, Leonel Fernández fue el resultado, Omar Fernández fue el resultado de una compra. Fue también el senador de San Juan, Félix Bautista, el resultado de una compra. Entonces, creo que esa parte le faltó en su artículo a Leonel Fernández. Y reitero, es retomando esa estrategia que descontinuaron
A mi juicio, entiendo que descontinuaron, la tenían ahí muy presente, muy estructurada, la descontinuaron por presiones del sector empresarial, que en este país no quiere que se juegue con la paz ni la estabilidad del Estado por el jueguito del poder por el poder. No obstante, como parece que Leonel Fernández tenía esa cartita debajo de la manga, no se le dio como esperaba, esos poderes fácticos se impusieron en los días próximos a las elecciones, el mismo día de las elecciones, después de las elecciones, pero tenía ese venenito ahí y decidió sacar todo ese veneno en ese artículo publicado en el día de ayer, pero perdió de vista que al hacerlo también envenenaba y sembraba veneno en la elección de su propio vástago. En ese artículo siembra veneno a la legitimidad también de la elección de su hijo. Pero como eso que se dice, a mi juicio, no responde a la verdad, y una buena parte de la población debe darle espalda a ese tipo de cuestionamientos que hace falsos Leonel Fernández. Pero por demás, si en el caso que fuera cierto que no lo es, si alguien implementó tácticas, acciones desde el poder, utilizó de forma desmedida los recursos del Estado para imponer candidaturas, eso pudiéramos decir que si alguien tiene la corona que ponerse en cuanto a ese tipo de acciones y actitudes es Leonel Fernández. O nos olvidamos de lo que pasó en el 2012 y en las anteriores elecciones, los anteriores procesos, que si hablamos aquí de cooptar direcciones de partidos, de secuestrar dirigencias, de comprar dirigentes, de comprar figuras políticas, hay quienes sí, se puede decir que hay profesionales en esto, son no magíster, no son doctores en este tipo de acciones y actividades. Leonel Fernández, además de todo, además de ser falso lo que escribe en ese artículo, si alguien puede hablar de que hizo e impulsó ese tipo de acciones desde el poder, fue él, cuando fue presidente de la República. Pero además un Danilo Medina, que era un candidato que todos veían derrotado en el 2002. ¿Cómo fue que lograron vencer un 20% de diferencia que tenía encima? Muchos errores de Hipólito Mejía, cierto. Hubo muchos errores de Hipólito Mejía en ese proceso electoral, pero sabemos el agujero fiscal. Hay un discurso de una persona que usted mencionó que habla de 40 mil millones de pesos. Ay, qué bello. Miren, señores, Tiene que contar los 60 mil millones de pesos que se depositaron, que se gastaron aquí en los gastos sociales, y cómo incrementó el gasto, sobre todo en ayudas sociales, en los últimos 3 meses en medio pero, de unas señores, elecciones, solamente hay que recordar que no solamente en el 2012 se generó un agujero fiscal, sino que el mismo beneficiario de ese agujero en su discurso de toma de posesión se lo señala. Ahí comenzó ese proceso de erosión de la relación entre Danilo y Leonel Fernández. En ese mismo discurso, busquen ese discurso de toma de posesión. Vaciaron el presupuesto para llevar a Danilo Medina al poder, y posteriormente el mismo beneficiario de esa estrategia de Leonel Fernández y ese equipo, esa camarilla del PLD, hoy una buena parte de ellos en la Fuerza del Pueblo, para lograr llevar al poder a un Danilo Medina que se veía una figura con poco brillo y que luego hace lo que hace, y ahí está la historia. Fue tremendo error de parte de Leonel Fernández, pero él, creo que lo que hace al momento de escribir en ese artículo es describiendo la estrategia que históricamente llevaron desde el poder cuando él estuvo dirigiendo el PLD, mientras el PLD estuvo gobernando y dirigiendo los destinos del país. Señores, no se puede hacer oposición por hacer oposición. Hay un pueblo inteligente que una parte importante de él decidió no votar por esos partidos políticos porque precisamente no le daba crédito a esas estrategias que llevaban a cabo cuando estaban haciendo oposición. La gente lo que quiere ver es propuestas, ver colaboración. Si se hacen críticas, que sean críticas que de alguna manera contribuyan al desarrollo de la sociedad dominicana. El pueblo dominicano quiere paz, tranquilidad. Ahora tenemos el reto de una reforma constitucional, el reto de una reforma fiscal que es necesaria hacer para seguir sembrando desarrollo en la República Dominicana. No es admisible ni aceptable que Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo y algunos dentro del PLD quieran, haciéndose los graciosos, alterar la paz pública. Sin ponerse sobre la mesa qué es lo que se propone modificar de la Constitución Dominicana, ya se están oponiendo y llamando a protesta. Sin saber qué es lo que se está proponiendo como reforma fiscal, ya están generando condiciones para alterar la paz pública. Eso no es oposición. Eso precisamente lo que hace es generar el rechazo que le ha dado a la población dominicana en los últimos procesos electorales.
Y Leonel Fernández, si alguien tiene experiencia gastando el presupuesto nacional para mantenerse el poder o de alguna manera imponer candidaturas, ese es usted. Si alguien tiene experiencia dividiendo partidos políticos, cooptando direcciones de partidos políticos, eso es usted. Si alguien tiene experiencia comprando dirigentes políticos, diputados, senadores para reforma, eso es usted y Danilo Medina, que son expertos en comprar dirigentes y Luis Abinader lo superó ahora. Son expertos precisamente en eso. De eso se trata, señor Leonel Fernández. Yo le digo y le advierto ya para el cierre al PLD que tenga cuidado, que hay muchos caballos de Troya ahí que quieren tomar el control de ese partido para arrodillárselo a Leonel Fernández en ese proyecto de ambición desmedida. Señor Leonel Fernández, la ambición del poder no está por encima de los intereses de la República Dominicana, y la estabilidad de la que disfruta nuestro país no puede ponerse en riesgo porque usted se ha encaprichado con volver al poder en el 2028 a como dé lugar. Llévatelo, Cundo.